Hola chicos, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Franklin Albani. En esta oportunidad vamos a iniciar con esta grabación de lo que viene a ser el curso de biología. Pues vamos a trabajar, también te comento, lo que viene a ser el curso de el primer tema del curso de biología, que viene a ser introducción a la biología. Así que no te olvides que estás en Psico. Si es la primera vez que ves este video, tienes que suscribirte. Muy bien, vamos a iniciar entonces por acá con el desarrollo del temita de la introducción a la biología. Muy bien, mira, lo primero que debes conocer en la biología viene a ser el significado del término, ¿no? La palabra bio significa vida. La palabra logía viene del término etimológico logo, que significa ciencia. Por lo tanto, si nosotros creamos el significado, diríamos que la biología es la ciencia de la vida. Es la ciencia de la vida. ¿Ya? Ahí está. Ahí tenemos entonces lo que viene a ser el significado del término. Ahora pues vamos a ver el padre de la biología, tanto antigua como moderna. ¿Ya? A ver, profesor, ¿quién es el padre de la biología antigua? Pues el padre de la biología antigua viene a ser Aristóteles. Entonces agregamos por acá Aristóteles. Profesor, ¿y quién es el padre de la biología moderna? Pues viene a ser Charles Darwin. Charles Darwin, padre de la evolución, del evolucionismo, ¿no? Ahí está, Charles Darwin. Con su libro El origen de las especies por medio de selección natural. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a ver por acá quién acuñó el término, por primera vez, el término biología. Pues ¿quién fue, profesor? Fue Jean-Baptiste Antoine Cavaliero de Lamarck. Lamarck. ¿Ya? Ahí está, Lamarck. Y Treviranus. ¿En qué año, profesor? En el año 1802. ¿Ya? En el año 1802, pues se dice que fue el que acuñó, o los que acuñaron el término biología. Muy bien, ahora vamos a ver la definición de biología como ciencia. ¿Qué diríamos que es la biología? La biología como ciencia diríamos que viene a ser aquella ciencia fáctica, natural, que estudia a los seres vivos y al medio que les rodea. Ojo, eso viene a ser la biología como ciencia. Pero recordar también que la biología va a estudiar a los no seres vivos. ¿Y cuáles son los no seres vivos? Los virus y los priones. ¿Ya? Profesor, ¿y qué son los virus? Los virus son agentes cristalizables que no tienen vida. Empieza a destruir las células. Su significado de la palabra virus significa veneno. ¿Qué significa, profesor? Veneno. ¿Ya? Ahí está. Significa veneno. Muy bien, entonces eso viene a ser los virus. Ahora vamos a ver los priones. ¿Qué son los priones? Pues diríamos que los priones son proteínas neurodegenerativas que van a ocasionar daño en lo que viene a ser el sistema nervioso, ¿no? Exclusivamente van a degradar o dañar a las neuronas. Entonces eso viene a ser los priones, proteínas neurodegenerativas. Muy bien, ahora vamos a ver por acá, para que la biología pueda ser una ciencia, ha tenido que pasar sí o sí por lo que viene a ser el método científico. ¿Ya? Y profesor, ¿pero qué viene a ser una ciencia? Una ciencia es aquella que utiliza conocimientos verdaderos, verificables y comprobados, metódicamente obtenidos y sistemáticamente organizados. Eso viene a ser una ciencia. Entonces, sí o sí la biología ha tenido que pasar por el método científico. Profesor, ¿y el método científico cuáles son las etapas? Pues las etapas del método científico viene a ser la observación, viene a ser la hipótesis, ¿no? Son los pasos, la experimentación y la conclusión. En la observación, ¿qué vamos a hacer, profesor? Vamos a hacer un análisis sensorial de nuestra realidad. Profesor, en la hipótesis, la hipótesis viene a ser posibles supuestos o posibles respuestas al problema. La experimentación viene a ser poner a prueba esas hipótesis y la conclusión, validar qué hipótesis cumple con el problema. ¿Ya? Una vez que se hace eso, pues el conocimiento pasa a ser una teoría y posteriormente una ley. Profesor, ¿qué es una teoría? Es una explicación de un fenómeno natural. Profesor, ¿y qué es una ley? Es una descripción de un fenómeno natural. La diferencia de esto es que una teoría es mutable, puede cambiar con el tiempo. Una ley no, es inmutable, ya no cambia. Ejemplo de teoría, por acá, teoría de generación espontánea, teoría creacionista, teoría biogenésica, teoría quimiosintética. Son teorías, las teorías son válidas por un cierto tiempo y después cambian. Pero una ley no, una ley es inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que no cambia con el tiempo.
¿no? Por ejemplo, una ley, la ley de la gravitación universal descubierta por Isaac Newton, ¿no? Esta ley va a perdurar muchísimos años y no va a cambiar. Muy bien, ahora el siguiente punto a conocer viene a ser cuáles son los pioneros o las personas que iniciaron con el estudio de algunas ramas de la biología. Y por ejemplo acá tenemos a Gregorio Mendel. Gregorio Mendel, profesor, ¿qué descubrió? Pues él descubrió lo que viene a ser la genética. Profesor, ¿y qué estudia la genética? ¿Estudia los genes? No, estudia la herencia, Muy bien, Robert Hooke, profesor, ¿por qué se caracteriza? Porque fue aquel que creó lo que viene a ser el término célula, ¿no? Dio origen al término célula. Dio origen al término célula. Ahí está, dio origen al término célula. Luis Pasteur es padre de lo que viene a ser la microbiología. La microbiología. Profesor, ¿y qué estudia la microbiología? Estudia los microorganismos. Francisco Redi es padre de lo que viene a ser la helmintología. ¿Y qué estudia la helmintología? Estudia los gusanos. Estudia los gusanos. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué más? También vamos a tener por acá a Alexander Ivanovich Opar, creador de la teoría quimiosintética, que nos explica cómo se formó la vida. Entonces, por acá, creador de la teoría quimiosintética. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos a Watson y Crick, creadores de la teoría la doble hélice. Profesor, ¿y qué nos explica la doble hélice? Nos explica cómo viene a ser la conformación del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Muy bien, ¿qué más? También tenemos a Zacharias Janssen. Y Zacharias Janssen, profesor, ¿qué hace? Él descubre lo que viene a ser el microscopio óptico. El microscopio óptico. ¿Qué más? Tenemos a Ivanovsky. Profesor Ivanovsky, ¿qué hizo? Es padre de la virología. Descubrió a los virus en el mosaico del tabaco. Teofrasto, padre de la botánica. Padre de la botánica. Singer y Nicholson, creadores de la teoría del mosaico fluido. Profesor, ¿y qué explica el mosaico fluido? Explica el movimiento que realiza la membrana celular, ¿no? Ya que va a permitir que algunas sustancias pasen del medio externo al medio interno, ¿no? Y otras pues lo va a impedir. Entonces, dice que la membrana celular siempre está en movimiento, que no es rígida. También tenemos por acá a Georges Cuvier, padre de lo que viene a ser la paleontología y la anatomía comparada. ¿Ya? Muy bien, entonces por acá, padre de la anatomía comparada. Profesor, ¿y qué es la anatomía comparada? La anatomía comparada es una teoría en la cual da la evidencia de la evolución de órganos homólogos, análogos y vestigiales. También tenemos a Carlos Liño. ¿Y Carlos Liño, profesor, qué hizo? Él es representante de la taxonomía. Taxonomía. Profesor, ¿y la taxonomía para qué sirve? Sirve para clasificar a los seres vivos, ¿no? Acá aparece el famoso sistema binomial, lo cual vamos a clasificar a un ser vivo en género y especie. También vamos a tener las disciplinas de la biología, ¿no? Dentro de ellas vamos a tener a la botánica, vamos a tener a la zoología, vamos a tener a la microbiología. Profesor, ¿la botánica qué va a estudiar? Pues va a estudiar a lo que vienen a ser las plantas, estudia las plantas, ahí está. Y dentro de la botánica vamos a tener, por ejemplo, las subdisciplinas que vienen a ser la ficología. Profesor, ¿y qué va a estudiar la ficología? La ficología pues va a estudiar lo que vienen a ser las algas. Profesor, ¿y qué estudia la carpología? Los frutos. Profesor, ¿y qué va a estudiar la briología? Estudia los musgos. Los musgos, ya las plantas más antiguas, ¿no? Tienen el cauloide y el rizoide. También vamos a tener por acá la zoología. Y la zoología, profesor, ¿qué va a estudiar? Va a estudiar a los animales. A los animales. Ahí está. Bien.
Y dentro de la zoología vamos a tener subdisciplinas, ¿no? Como por ejemplo la malacología. Profesor, ¿qué estudia la malacología? La malacología va a estudiar a los moluscos. Profesor, ¿y qué es un molusco? Es aquel que va a tener el cuerpo blando y húmedo. ¿Ya? Muy bien. La mastozoología, ¿qué va a estudiar? Estudia los mamíferos. Mamíferos. Profesor, ¿y qué es un mamífero? Es aquel que la hembra tiene glándulas mamarias, ¿no? Y de esa manera alimenta a sus crías. ¿Qué más? También vamos a tener a la herpetología. Profesor, ¿qué estudia la herpetología? Estudia los reptiles. Reptiles, los de sangre fría, así, como tú ves, así. Ahí está. Anfibiología, ¿qué más? ¿Qué estudia la anfibiología? Estudia los anfibios. ¿Y qué es un anfibio? La mitad de su vida vive en el agua y la otra mitad en la tierra, anfibios, ¿no? Y tienen respiración por la piel, como las tenemos acá las ranas, los sapos, ¿no? Ornitología, ¿qué estudia? Las aves, estudia las aves, ahí está. Ictiología, los peces, estudia los peces. Profesor, alimentología, ¿qué estudia? A los gusanos, estudia los gusanos. Profesor, ¿qué estudia la entomología? Entomología estudia los insectos. Estudia los insectos. Ahí está, profesor. ¿Y qué estudia la carcinología? Estudia los crustáceos. Crustáceos. Ahí está, excelente. Muy bien, entonces ahí tenemos todas las subdisciplinas que pertenecen a la zoología, o sea, que estudian a los animales. Muy bien. Ahora vamos a ver por acá la microbiología. Mira, la microbiología que estudia, por acá te lo había mencionado, estudia los microorganismos. Entonces por acá anotamos microorganismos. ¿Ya? Entonces por acá microorganismos. Ahí está. Muy bien. Dentro de ella pues vamos a tener acá lo que viene a ser la virología, la micología, la bacteriología y la protozoología. Profesor, ¿qué estudia la virología? Los virus. ¿Qué estudia la micología? Estudia los hongos. Profesor, ¿y qué estudia la bacteriología? Las bacterias. Ahí está, estudia las bacterias. Profesor, ¿y qué estudia la protozoología? Estudia los protozoarios. Correcto, protozoarios. ¿Ya? Ahí está, muy bien. Seguimos, profesor, y ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las teorías el origen de la vida, ¿no? O sea, las teorías que nos explican cómo se había formado la vida, ¿ya? La primera teoría, la más conocida, la más clásica de todas, viene a ser lo que viene a ser la teoría creacionista. Profesor, ¿y la teoría creacionista qué es? ¿Qué nos explica? Nos dice que la vida se formó por un ser todopoderoso, omnipotente, ¿no? Que viene a ser Dios, ¿no? Para los cristianos, su nombre es Jehová, ¿no? Él había creado la tierra pues en 7 días y el último día descansó, ¿ya? Entonces, esta teoría nos explica que Dios había formado a los seres vivos, ¿no? Al hombre, ¿no? Y a las plantas y todo en general. Pero también hay algunos científicos que aportan con la teoría creacionista, como por ejemplo tenemos a Cuvier, tenemos a Carlos Linneo, pero también tenemos por acá un filósofo llamado Platón y Agassiz, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice el profesor Platón? Platón nos dice, ¿no? Que el ser humano pues está conformado por un mundo dual, que tiene un alma y tiene un cuerpo. Agassiz nos habla del progresionismo, ¿no? Que Dios había establecido una pareja de humanos para que puedan poblar la tierra. Georges Cuvier es padre de la paleontología, o sea, la paleontología que estudia los fósiles. Carlos Linneo nos habla de la taxonomía, ¿no? Y la taxonomía, ¿qué te había mencionado que hace? Estudia la clasificación de los seres vivos. Pero Carlos Linneo también es creador del sistema binomial. Profesor, ¿y qué es el sistema binomial? El sistema binomial sirve para poder clasificar a un ser vivo en su especie y género. Entonces, profesor, un ejemplo de eso. Mira, a ver, según el criterio para poder dar un nombre científico a un ser vivo, se debe respetar lo siguiente. Lo primero es que el género
La primera letra siempre va en mayúscula y todo lo demás va en minúscula. Puede ir siempre subrayado, ¿no? Puede ir en negrita o puede ir en curviza. Son las reglas para poder clasificar a un ser vivo, ¿no? En el modelo del sistema binomial. Por ejemplo, acá tenemos Canis familiaris, el nombre científico del perrito que se tiene en casa, ¿no? Que ahorita está ladrando, ¿no? Ese mismo, ¿ya? Nombre científico, Canis familiaris. ¿Ya? Muy bien, y así, ¿no? Por ejemplo, también tenemos Scroba domesticus, ¿no? Nombre científico del cerdo. Por ejemplo, de Balito de las Rocas, Rupicola peruvianis, ¿no? El nombre científico del champiñón, Agaricus campestris, ¿no? Del otorongo, Pantera onca, de la paloma en Castilla, Columba livia, etc., ¿no? Y muchos otros nombres científicos más. Y bueno, seguimos con otra teoría. La otra teoría viene a ser la generación espontánea, ¿no? Esto ha sido pregunta de examen. La Universidad Nacional Toribio Rodríguez Mendoza decía lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la teoría que explica que la vida se forma de la materia inerte o materia en descomposición? Pues viene a ser la generación espontánea o también llamada teoría abiogenésica, ¿ya? Dentro de ellos pues vamos a tener a Aristóteles y a John Needham, sus representantes. Según Aristóteles, para que se pueda formar la vida había un poder que lo permitía, un poder activo. ¿Y cuál es el poder activo, profesor? La entelequia. La entelequia. ¿Ya? La entelequia. Ahí está. Ese es el poder activo que permitía la vida. Muy bien. Años más, esta teoría pues gobernó por 2000 años, ¿no? La iglesia lo había tomado también para poder explicar cómo se había formado los seres vivos. Persona que contradecía esta teoría, pues le daban la famosa Santa Inquisición. Aparece otra teoría más adelante, la teoría cosmozoica, o también llamada exógena. Sus representantes vienen a ser Hernán Richter y Svan Arrhenius. Hernán Richter propone la litopanspermia, Svan Arrhenius propone la radiopanspermia. ¿En qué consiste la litopanspermia? En lo cual dice que un meteorito llegó a la Tierra, ¿no?, cargado de aminoácidos, proteínas, y empezó a formar los primeros microorganismos. Svan Arrhenius, que nos propone la radiopanspermia, nos dice que a través de los rayos ultravioletas pasaron esporas en forma de bacterias que empezaron a formar la vida. Pero también tenemos la panspermia natural como dirigida, ¿no? La natural, la litopanspermia y la radiopanspermia. La dirigida dice que vino una nave no tripulada, ¿no?, con extraterrestres, según John Oro, nos dice que llegó a la Tierra y bueno, los extraterrestres empezaron a formar la vida, ¿no? Ya habían traído las moléculas básicas de la vida, que vienen a ser las proteínas, los ácidos nucleicos, los glúcidos, los lípidos, para formar la vida. Esta teoría nos explica que la vida se formó en el universo y llegó a la Tierra. Una teoría también que ya quedó en desuso. Y bueno, la teoría biogenésica, propuesta por Francisco Redi, Lázaro Spallanzani y Luis Pasteur. Esta teoría nos dice que la vida proviene de otra vida preexistente. ¿Sí? Francisco Redi había hecho un experimento, ¿no?, con los vasitos y trozos de carne, en lo cual refutó a la teoría de generación espontánea, ¿no? Lázaro Spallanzani hizo el experimento del caldo de cultivo, en lo cual en un matraz pues había puesto trozos de carne, verduras, y lo llevó a una temperatura de unos 100 grados centígrados para matar cualquier microorganismo. Cuando llevó la muestra al microscopio, pues no observó ninguna bacteria, ¿no? Por lo tanto, pues demostró la falsedad de la generación espontánea. Pero acá aparece John Needham, ¿no?, donde John Needham pues hace el mismo experimento, pero la diferencia es que él no logra taparlo herméticamente al matraz. Por eso es que, ¿no?, como en el ambiente hay bacterias, infectaron nuevamente el caldo, y cuando llevaron al microscopio la prueba, pues vieron bacterias, ¿no?, vio vida. Entonces, producto de eso, ¿no?, Lázaro Spallanzani, por refutar a la generación espontánea, ¿no?, sin un fundamento sólido, la iglesia le dio la Santa Inquisición. Y bueno, Lázaro Spallanzani murió. Entonces, para poder validar ya los postulados de Francisco Redi dentro de la teoría biogenésica, aparece Luis Pasteur. Luis Pasteur hace un experimento llamado el cuello de cisne, ¿no? El cuello de cisne.
Profesor, ¿y qué consiste el cuello de cisne? Donde es un simulado del matraz, pero con la forma de un cuello de cisne, donde en el cuellito se habían quedado todas las bacterias, todos los microorganismos, y de esta manera pues ya no infectaban el caldo. Cuando se llevó al microscopio, ¿no? Y que permitió el paso del aire, pues no se observó ningún microorganismo. Con eso pues se refuta la generación espontánea y queda en desuso. Entonces le preguntaron a Luis Pasteur cómo se formó la vida y no supo explicarlo, ¿no? Así que años más adelante pues aparece una nueva teoría, la más aceptada por la ciencia, que viene a ser la teoría quimiosintética o biosintética. Esta teoría pues es propuesta por un ruso llamado Alexander Ivanovich Oparin y un escocés, John Haldane. Estos científicos nos dicen que la vida había iniciado hace 4.5 millones de años, producto de una atmósfera, ¿no?, primitiva, carente de oxígeno, ¿no?, con algunos gases nocivos, ¿no?, para los seres vivos, como por ejemplo dióxido de carbono, monóxido de carbono, ácido sulfúrico, ácido cianhídrico, ¿no?, amoníaco, metano, y entre otros. Entonces dice que la temperatura pues llegaba a los 60.000 voltios, ¿no?, una temperatura abismal. El agua mayormente estaba en estado gaseoso o estado de vapor, vaporización. Por lo tanto nos dice Oparin que la vida se había iniciado en el mar y el primer microorganismo que se había formado producto de la unión de aminoácidos u otros coloides pues fue lo que viene a ser el coacervado. Y acá lo tenemos. El coacervado, pregunta de examen, es el primer microorganismo. ¿Dónde se formó? En el mar. Con el pasar de los años, este coacervado evolucionó. ¿Sí? ¿A qué, profesor? Evolucionó a protobionte. ¿Y el protobionte qué característica tiene? El protobionte, a diferencia del coacervado, tiene membrana celular. Protobionte. Este tiene membrana celular, ¿no? Y dentro de su membrana celular pues ya se llevaban a cabo reacciones químicas más complejas. Pasando el tiempo, aparece el primer ser vivo. Pregunta de examen, ¿cuál es el primer ser vivo de la historia? El eubionte. Entonces por acá vas a agregar el eubionte. El eubionte. ¿Ya? Muy bien. Oye, cuidado, te estés durmiendo, ¿eh? Si te estás durmiendo, levántate ya. ¿Ya? Muy bien, levántate. Ya está. Continuamos. El eubionte entonces es el primer ser vivo de la historia. El eubionte, a diferencia del protobionte, se caracteriza porque ojo, tiene ADN. Tiene su propio ADN, su propio material genético, ¿no? Su propio material genético. Entonces el eubionte, considerado el primer ser vivo, tenía una característica esencial. Fue el primer tipo de célula que aparece. ¿Cuál es el primer tipo de célula que aparece, profesor? La célula procariota. La célula procariota. Y la célula procariota, pues característica esencial es que su ADN está esparcido en todo su citoplasma. Además tiene mesosomas, ¿no?, donde por esos mesosomas pues va a realizar funciones de nutrición, funciones de respiración, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces esa viene a ser una célula procariota que no tiene organelos. Los únicos organelos que tiene son ribosomas, ¿ya? Muy bien, ahora, con el pasar de los años, las procariotas empezaron a unirse unas con otras, ¿no? Y ese proceso de unión, pues se le llama eucariota. ¿Cómo se le llama? Eucariota. ¿Ya? La unión de procariotas. Entonces, esas procariotas al unirse formaron una célula mucho más compleja y más especializada, ¿no? La célula más evolucionada. ¿Cómo se llama esa célula, profesor? Esa célula se llama eucariota, correcto. Esa célula pues se llama la célula eucariota. Ya, ahí está. La célula eucariota se caracteriza porque tiene núcleo definido, ¿no? ¿Qué más? Se caracteriza porque tiene organelas, ¿no? Organelas evolucionadas como mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, peroxisomas, lisosomas, etc., ¿no? Entonces la célula eucariota pues se divide en dos.
¿Cuáles son, profesor? La célula animal y la célula vegetal. La célula animal y la vegetal, correcto. Entonces por acá, la célula animal y la célula vegetal. ¿Ya? Ahí está, y la célula vegetal, ¿no? Característica de la célula animal, que no tiene pared celular, ¿no? En cambio, la célula vegetal sí tiene pared celular hecho a base de celulosa, ¿no? Le da esa rigidez, ¿no?, a la célula vegetal. ¿Ya, chicos? Y bueno, de esa manera pues estamos ya culminando lo que viene a ser todo este proceso del desarrollo del primer tema del curso de biología, que viene a ser introducción a la biología. Espero que hayas información que se te ha brindado, espero que hayas comprendido el tema, hayas asimilado los términos que se te ha proporcionado. Y bueno, ya sabes, deja tu grandioso pulgar, activa la campanita y nos estamos viendo en el siguiente video. Así que un gusto y un placer, y no te olvides que estás en Nos vemos en la siguiente oportunidad. Chau, chau.